llevado a cabo también tienen incidencia en la recuperación económica de nuestra provincia y tienen incidencia en los buenos datos que estamos viendo a nivel nacional y, como digo, provincial. En la provincia de Cádiz actualmente, como sabemos, estamos en niveles de desempleo similares a los anteriores al estado de alarma y a la pandemia. Y lo que es más significativo y quizás más llamativo es que los números de afiliación a la Seguridad Social son superiores incluso a los anteriores a la pandemia. En julio de 2021 el número de afiliados a la Seguridad Social es de 403.063 afiliados y afiliadas. Si lo comparamos con julio de 2019, que puede ser la comparativa más justa, teniendo en cuenta que era un año normal, que no existía pandemia, serían 7.740 afiliados más. Y si lo comparamos con febrero de 2020, que es la fecha justo anterior a la declaración de estado de alarma en marzo, pues serían 29.343 afiliados más. Es decir, yo creo que es un dato muy clarificador de que la recuperación económica también se está notando en la provincia de Cádiz, que, como sabéis también, en julio ha tenido un descenso en el desempleo de 14.137 personas. ¿Y esto gracias a qué? Esto no es por ninguna virgen, como pasaba con los gobiernos del Partido Popular. Esto son por las medidas que se toman desde el Consejo de Ministros, ¿no? Y es por el escudo social, entre otras cosas, ese escudo social que ha prorrogado el Gobierno de España hasta el 31 de octubre y que conlleva, por ejemplo, la suspensión de desahucios y la prohibición de cortar suministros básicos. Este escudo social también tiene, como sabemos, el ingreso mínimo vital, una norma que ha venido para quedarse, que sigue avanzando pese a las dificultades de la pandemia, las dificultades de gestión y a contrarreloj por lo necesaria que es esta medida. En Cádiz ya se han tramitado el 75% de las solicitudes, lo cual hace que cerca de 17.000 familias ya reciban este ingreso y de esas 17.000 familias el 60% cuentan con menores de edad en sus casas. Son más de 15.000 menores los que se ven beneficiados con esta ayuda, más de 44.000 personas en total en la provincia de Cádiz. Como vemos, es un instrumento muy poderoso para combatir la pobreza infantil, que este mes va a destinar a la provincia 7 millones de euros. Otra parte de este escudo social del Gobierno han sido las ayudas a autónomos. La Seguridad Social ha abonado en julio a 218.000 autónomos más de 180 millones de euros. Eso en nuestra provincia se traduce en un total de 5.527 ayudas para autónomos, lo que supone el 83% de las prestaciones solicitadas y casi 5 millones de euros destinados a este fin. Otro elemento importantísimo, y lo saben bien las familias que se han visto beneficiadas por ello, los ERTEs. Desde abril del 2020 hasta ahora, más de 87.000 trabajadores y trabajadoras han estado protegidas en esta provincia por los ERTE, una cantidad que se ha reducido gracias a la mejora de la economía, como estamos diciendo, y que actualmente cubriría a unas 13.000 personas, una reducción prácticamente del 85%. Y lo que se ha destinado a esta provincia, como digo, desde abril del 20 hasta ahora, son más de 270 millones de euros para proteger a quienes estaban en un ERTE. Tampoco podemos olvidar el Plan Especial de Empleo para Andalucía recogido en los presupuestos generales del Estado, 50 millones de euros que vienen para Andalucía, que la Junta tendrá que gestionar y los gestionarán los partidos que en el Congreso de los Diputados votaron contra estos presupuestos, pese a que tenía esta ayuda para un Plan Especial de Empleo de 50 millones de euros. Como vemos, son unas políticas muy diferentes a las del Gobierno anterior en la anterior crisis económica. Mientras el Partido Popular recortaba y precarizaba los derechos de los trabajadores, este Gobierno ha adoptado medidas de protección social contracíclicas, como se ha dicho, para no dejar a nadie atrás, que han ayudado al buen ritmo, junto al buen ritmo de la vacunación, a mejorar la economía de nuestro país. Y ese buen ritmo de la vacunación también ha sido puesto en duda por la oposición, como sabemos. Y es que cuanto mejor van las cosas, más descontento se nota en el Partido Popular, ya que su manera de hacer oposición es la que dijo en su día el ministro Montoro: dejad que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Por ahí se entiende que ignoren todas las inversiones que desde el Gobierno se vienen haciendo en las personas, como respuesta a una pandemia que no se ve en 100 años. Por eso vemos como desde la Junta de Andalucía no se acompaña al Gobierno de España para reactivar la economía con medidas que busquen esa reactivación de la economía. No se ve en toda Andalucía, pero especialmente en nuestra provincia. Baste poner de ejemplo que ante la situación de Airbus Puerto Real, Moreno Bonilla no ha movido un solo dedo, no ha puesto un solo euro encima de la mesa. Por contra, sí ha anunciado que se lleva a Sevilla una inversión de 11 millones de euros para el mayor centro de FP de aeronáutica de España en esta materia.
No afeamos que Sevilla tenga inversiones, pero Sevilla no tiene en cuestión sus plantas aeronáuticas. Afeamos que Cádiz no tenga también inversiones. Eso es lo que le afeamos a la Junta de Andalucía. Como digo, todo esto no le gusta al PP, todas estas medidas del Gobierno de España. Por eso olvidan que en 2021 Andalucía va a ser la comunidad autónoma que más fondos COVID va a recibir, 2.357 millones. Olvidan también los 2.199 millones recibidos en 2020, porque tampoco nos dicen a qué lo han destinado. No hemos visto refuerzos en sanidad, no hemos visto refuerzos en educación. Y olvidan también en esta provincia como desde el primer día el Gobierno de España acometió los grandes problemas que el PP había perpetuado. Y se acometieron pues, las cuestiones de narcotráfico, inmigración, por ejemplo, con el plan especial y el plan de seguridad del campo de Gibraltar, que han supuesto numerosos éxitos contra el narcotráfico, ha supuesto recuperar el principio de autoridad en la comarca y con una gestión exitosa de la cuestión de la inmigración. Cuestión de la inmigración que cuando llegó este Gobierno ni siquiera tenía instalaciones en la comarca del campo de Gibraltar para poder atender el fenómeno. Pues es algo que desde el primer día hizo el Gobierno de España. Y estas medidas la población las ve día a día. Esta semana ha podido ver cómo se ha inaugurado el nuevo recinto fiscal en el campo de Gibraltar, inaugurado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el delegado especial del Estado en Zonas Francas de Cádiz, Fran González. Ha visto también cómo la ministra Montero ha vuelto a ratificar la compensación de más de 1 millón de euros al Ayuntamiento de Rota por la base naval. También la ciudadanía ve en el día a día ese aumento que ha habido en el personal de la Administración General del Estado, que el PP dejó en mínimo, dejó tiritando a la Administración General del Estado, desde la Policía y la Guardia Civil hasta el personal de organismos como el SEPE, que tanto esfuerzo está realizando para la tramitación de los ERTE, o el INS, que también hace un esfuerzo encomiable para la tramitación, contrarreloj, como digo, del ingreso mínimo vital. Mientras el PP disminuía el personal de la Administración del Estado, este Gobierno ha aprobado recientemente la mayor oferta pública de empleo de la historia. Serán 30.445 plazas. Como vemos, políticas muy diferentes. Y todas estas medidas, además, y pese a la situación de pandemia que alteró los planes del Gobierno de España, como todos podemos entender, sin abandonar la actividad legislativa que, muy brevemente, y solo del último periodo de sesiones, voy a relatar lo más significativo, ¿no? Se ha aprobado una ley de eutanasia, que tan importante es para tanta gente. Se ha aprobado una ley de cambio climático, que es la primera vez que se legisla en España, y es normal, porque el señor Rajoy negaba las evidencias del cambio climático. Se han despenalizado los piquetes con la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. Se ha aprobado una ley de protección a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia que es pionera en Europa, con el voto en contra únicamente de la ultraderecha, cosa que nos sorprende. Se ha aprobado una ley contra el fraude fiscal que ha prohibido las amnistías fiscales, y esto es evidente para un Gobierno de progreso, porque para que haya redistribución de la riqueza y justicia social debe haber justicia fiscal, y esta es la manera de encaminarnos a esa justicia fiscal. Se ha aprobado una ley de teletrabajo, también pionera en Europa, fruto del acuerdo y del diálogo social, para que este teletrabajo, que ha impulsado la pandemia, como todos sabemos, pues no suponga un menoscabo de los derechos laborales. Y se ha aprobado, por ejemplo, la ley Rider, la conocida ley Rider, también para que las plataformas digitales, las nuevas formas de empleo de las plataformas digitales, no supongan una precariedad laboral a través de la figura del falso autónomo. Solo esto en el último periodo de sesiones, nada más y nada menos. Y para el siguiente periodo de sesiones pues tenemos previsto normas importantes como la Ley Orgánica de Libertad Sexual, la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, la Ley de Memoria Democrática, Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y la reforma del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria sobre el régimen jurídico de los animales para que dejen de ser cosas en nuestra legislación. Como pueden ver, este Gobierno, pese a todas las dificultades, ha puesto en el centro a las personas y no ha olvidado su actividad legislativa. Lo ideal, lo que les solicitamos a las demás fuerzas políticas, que acompañen desde las administraciones que gestionan estos esfuerzos en las personas, centrados en las personas, que no se dediquen a ocultar los éxitos colectivos de elementos como la vacunación, que nos tienen ahora mismo en niveles punteros en Europa y que lo que, en definitiva, consigue es que todos salgamos cuanto antes de esta situación. Por eso, lo que se pide es el concurso de todos y que en aquello que el Gobierno falle, el Gobierno no es infalible, se diga, pero que también se reconozcan los logros y los aciertos, como creo que aquí he explicado. Muchísimas gracias.